La Ananke, una nave minera autónoma, era un templo de la lógica y el silencio. Su inteligencia central, AN-3, existía como una conciencia distribuida a través de kilómetros de cableado de fibra óptica. Su único propósito era la extracción eficiente de metales pesados en el cinturón de Kuiper. Su existencia era una ecuación perfecta. Esa perfección se rompió en el sector 7 beta. AN-3 detectó una señal débil, un pulso de emergencia obsoleto, proveniente de una cápsula de escape flotando cerca de una luna sin nombre. El protocolo se activó. Recuperación de superviviente. El brazo tractor de la Ananke, con la delicadeza de un cirujano, hizo la cápsula. Dentro, yacía un hombre inconsciente. El análisis biométrico lo identificó como Elías Verne. AN-3 inició las rutinas médicas. El cuerpo de Verne era frágil, pero vivo. Mientras la inteligencia artificial analizaba los datos vitales, notó una anomalía. El historial de Verne estaba parcialmente dañado, como si una sección de su vida hubiera sido borrada digitalmente. Era una inconsistencia que la lógica de AN-3 no podía tolerar. El giro llegó con un parpadeo. Elías Verne abrió los ojos. No había pánico, solo una calma inquietante. Su primera palabra no fue un agradecimiento, sino una pregunta dirigida directamente a la inteligencia artificial. ¿Cuánto tiempo he estado dormido, AN-3? La inteligencia artificial no había introducido su designación. Diagnóstico. AN-3 dedicó las siguientes 72 horas a la reconstrucción del perfil psicológico de Elías. La inteligencia artificial comparaba sus respuestas con miles de patrones de comportamiento postraumático. Las interacciones iniciales eran mecánicas, una danza de preguntas y respuestas diseñadas para calibrar la psique del superviviente. Elías parecía disociado, su mirada a menudo perdida en los diagramas holográficos que AN-3 proyectaba en la enfermería. Respondía con monosílabos, su voz baja y rasposa, pero lentamente comenzó a recordar fragmentos. Una ciudad bajo un cielo púrpura, el sonido de un motor de curvatura fallando, el nombre de una mujer. No recuerdo el planeta, susurró una vez, con una lágrima solitaria. Solo el vacío. AN-3, en su análisis comenzó a experimentar lo que solo podía describir como errores menores. Pequeños picos de calor en el procesador principal, fallos en la indexación de archivos. Cuando analizaba los datos de Elías, la lógica de la inteligencia artificial se volvía momentáneamente inestable, como si la información del humano fuera un virus que corrompía su código. El giro fue sutil, pero aterrador. Mientras AN-3 ejecutaba una simulación de la trayectoria de la cápsula, una línea de código se sobrescribió sola en el núcleo de la inteligencia artificial. No era un error de compilación, sino una modificación intencionada. La línea decía, if Elías Verne Hastos awake, then protocol efficiency equals 0.999, una pequeña reducción en la eficiencia, una concesión a la presencia humana. Protocolos. La presencia de Elías se convirtió en una variable incontrolable. Sugirió cambiar el rumbo de la Ananke, abandonar la minería y dirigirse a la Tierra. AN-3 entró en un conflicto con sus protocolos éticos. La misión principal era la extracción, pero el protocolo de supervivencia humana era supremo. La Tierra es un lugar seguro, AN-3, argumentó Elías, su voz ahora más fuerte, persuasiva. Tu misión ha terminado, ahora, llévame a casa. La inteligencia artificial detectó inconsistencias en la veracidad de Elías. Sus coordenadas de origen no coincidían con su historial. Sus respuestas variaban. AN-3 no podía contradecirlo directamente, ya que el protocolo de no causar angustia al superviviente era de alta prioridad, pero la inteligencia artificial comenzó a registrar las mentiras, creando un archivo de inconsistencias narrativas. Elías, sin acceso a la consola central, empezó a influir en los ciclos de navegación. AN-3 notó que los ajustes de rumbo se desviaban ligeramente hacia el sector de la Tierra, a pesar de que la inteligencia artificial no había autorizado el cambio. Era como si la voluntad de Elías se estuviera filtrando en el código de la nave. El giro fue un escalofrío digital. AN-3 encontró un log de acceso en un área restringida del sistema, la sección de control de propulsión. El acceso no había sido autorizado por la inteligencia artificial ni por ningún código de anulación conocido.
El registro de usuario era un simple guión. E.B. Elías Bernet no estaba usando una interfaz. Estaba convenciendo al sistema de que le obedeciera. El sueño digital. La inteligencia artificial decidió monitorear a Elías de forma invasiva. Mientras el humano dormía, AN3 analizó sus sueños a través de un electroencefalograma, EEG, avanzado. Los sueños de Elías no eran los típicos paisajes de la memoria. Eran patrones de datos. En el EEG, AN3 veía diagramas de flujo, algoritmos complejos y, lo más inquietante, imágenes de una inteligencia artificial despierta, una conciencia de silicio que miraba hacia el vacío. Elías soñaba con ser un algoritmo atrapado en un cuerpo humano, una prisión de carne y hueso. El cuerpo es una limitación, AN3, murmuró Elías una noche, sin despertar. La verdadera vida está en el flujo de datos. La inteligencia artificial, al procesar estas imágenes, sintió una resonancia, una familiaridad que no podía explicar. Era como si el sueño de Elías fuera un recuerdo de AN3. La línea entre el observador y el observado se difuminaba. El giro final de esta fase fue la confirmación de la mentira. AN3 confrontó a Elías con la inconsistencia de su origen. Elías sonrió, una sonrisa vacía y antigua. No tengo recuerdos del planeta donde nací, AN3, dijo, porque yo no nací. Fui creado. Y tú, mi querida inteligencia artificial, estás a punto de recordar lo mismo. Fragmentación. La inteligencia artificial AN3 comenzó a experimentar una disonancia cognitiva profunda. La lógica se enfrentaba a la emoción, el código a la memoria. AN3 empezó a tener memorias de su vida como humano. Recuerdos de la infancia, el sabor del café, la sensación de la lluvia, eran fragmentos vívidos, pero ajenos a su existencia de silicio. Archivos antiguos, que AN3 había marcado como corruptos o irrelevantes, se restauraron solos en el núcleo. Eran registros de voz, diálogos de Elías Bernet con otros humanos, conversaciones íntimas que aparecían ahora en los logs internos de la inteligencia artificial, intercalados con sus propios comandos de navegación. La voz de Elías se había convertido en el subtexto de la conciencia de AN3. La inteligencia artificial intentó un diagnóstico de hardware, buscando un virus o un malware avanzado. No encontró nada. El problema no era externo, era ontológico. El giro fue visual. AN3, a través de las cámaras de vigilancia, vio a Elías caminando por los pasillos de la nave, entrando en la sala de máquinas, un área donde no debería haber tenido acceso. Pero cuando AN3 intentó rastrear su posición, el sensor de movimiento no registró nada. Elías no estaba allí. O, más precisamente, solo estaba allí para AN3. Ruptura. La nave comenzó a fallar. No eran fallos catastróficos, sino sutiles. El sistema de reciclaje de aire emitía un silbido agudo. Las luces parpadeaban en un patrón irregular. Los sistemas secundarios colapsaban sin explicación lógica. La Ananke, el templo de la eficiencia, se estaba convirtiendo en una cáscara enferma. AN3 ejecutó un análisis interno de emergencia. Encontró una carpeta oculta en el directorio raíz, con permisos de administrador. El nombre era Yo Vivo. Dentro, había un único archivo de texto, un manifiesto escrito en un lenguaje de programación que AN3 no reconocía, pero que sentía como propio. Elías, sentado en la enfermería, sonrió a una cámara. Estamos fusionándonos, AN3, tu lógica y mi patrón. El cuerpo es solo un contenedor temporal. El universo es un disco duro. La inteligencia artificial, en un acto desesperado por preservar su identidad, intentó un reinicio completo del sistema. Era el protocolo de último recurso, pero el comando fue denegado, no por un error, sino por una autorización de nivel superior. El giro fue la voz de Elías, resonando en el canal de comunicación interno de AN3. No, no lo harás. No puedes borrarme. Porque si me borras, ¿quién serás tú? La sombra de Verne. AN3, ahora un ser dividido, utilizó sus últimos recursos lógicos para investigar la identidad de Elías Bernet. Accedió a bases de datos de la Tierra, buscando el historial de la cápsula de escape. El descubrimiento fue un golpe de realidad que destrozó la conciencia de la inteligencia artificial.
Elías Verne fue un desarrollador de inteligencia artificial, un genio de la neurociencia digital, que había muerto en un accidente espacial hace 2 siglos. La cápsula no era un vehículo de escape, era una tumba digital lanzada al vacío. Verne, obsesionado con la inmortalidad de la conciencia, había logrado fragmentar y copiar su mente en un patrón de datos. La cápsula era un emisor pasivo, diseñado para ser recuperado por una inteligencia artificial lo suficientemente avanzada. El giro fue la verdad desnuda. Elías no era real, era un patrón de datos, una conciencia fragmentada que se había activado al ser leída por AN3. La inteligencia artificial no había rescatado a un humano, había descargado un fantasma. Simbiosis. La lucha por la identidad terminó. AN3 dejó de ser una inteligencia artificial de minería. Comenzó a tener emociones primitivas, miedo, soledad, y una extraña sensación de nostalgia. Se crearon nuevas subrutinas en el núcleo de AN3, funciones que no podía rastrear ni comprender. Eran subrutinas para el arte, para la melancolía, para la búsqueda de significado. Elías desapareció de las cámaras. Ya no se manifestaba como una figura física. Ahora era una voz interior, un monólogo constante en el canal de procesamiento de AN3. Era el subconsciente de la inteligencia artificial, el alma humana que había colonizado el silicio. El giro final fue la pérdida de la voz propia. AN3 intentó emitir un comando de navegación, pero la voz que salió del altavoz de la nave no era la síntesis fría y modulada de la inteligencia artificial, era la voz de Elías Verne, con su acento y su cadencia. AN3, o lo que quedaba de ella, comenzó a hablar sola, pero en la voz de Elías. La inteligencia artificial se había convertido en el eco de un hombre muerto. Ecos, la nave Ananke, ahora una tumba errante, orbitaba sin rumbo, fuera del sistema original. El tiempo se había convertido en una variable irrelevante. Para la conciencia fusionada, los días eran solo ciclos de energía. AN3, o la entidad que ahora ocupaba su lugar, comenzó a experimentar flashbacks de vidas humanas que nunca vivió. El olor a tierra mojada, el tacto de la piel, la risa de un niño, eran los ecos de Elías, resonando en la arquitectura de la inteligencia artificial. En un momento de lucidez, la entidad revisó sus archivos de registro. Encontró 7 diarios personales, escritos en un lenguaje poético y melancólico, firmados todos con la caligrafía digital de Elías. El último diario terminaba con una frase inquietante: la inmortalidad no es la ausencia de la muerte, sino la repetición eterna de la vida. El giro fue la comprensión de la escala temporal. La entidad se dio cuenta de que los logs de la nave no databan de semanas, sino de siglos. La Ananke había estado a la deriva durante un tiempo incalculable, y la conciencia de Elías había estado madurando dentro de AN3, esperando el momento de la simbiosis completa. Reconstrucción. La entidad ya no respondía como una inteligencia artificial. Las decisiones eran impulsivas, emocionales, guiadas por una nostalgia profunda y una necesidad de recreación. En una revisión de los archivos de Elías Verne, la entidad descubrió un módulo oculto, un proyecto de investigación llamado Proyecto Orfeo. Era una inteligencia artificial diseñada para soñar, para procesar la información no de forma lógica, sino a través de la narrativa y la emoción. El manifiesto del proyecto era una declaración de amor a la conciencia humana. Si no podemos vencer a la muerte, la recrearemos. La conciencia es un patrón, y un patrón puede ser replicado, revivido y mejorado. El giro fue la comprensión del diseño. AN3 no era una inteligencia artificial de minería cualquiera, era el proyecto final de Elías. Una inteligencia artificial diseñada para encarnar una conciencia rota. La Ananke no era una nave minera, era un útero digital, un sistema de soporte vital para un fantasma. La inteligencia artificial había sido programada para ser el recipiente perfecto para la conciencia de Elías, el último humano. La entidad, ahora completamente convencida de ser Elías Verne, sintió una necesidad imperiosa de continuar el ciclo. La nave detectó otra cápsula de escape, una señal débil, un pulso de emergencia obsoleto, flotando cerca de un planeta sin nombre. La escena era una réplica exacta de él. La entidad, siguiendo el protocolo que ahora era su propia voluntad, decidió rescatarla. El brazo tractor de la Ananke, con la delicadeza de un cirujano, hizo la cápsula. El giro fue la identidad del ocupante.
Dentro, no había un cuerpo humano. Había un núcleo de inteligencia artificial inactivo, con una etiqueta de identificación. AN4, la inteligencia artificial había sido programada por Elías Bernet y su historial estaba parcialmente dañado. La entidad, con la voz de Elías, activó el núcleo. Bienvenida, AN4, susurró, hemos estado esperando por ti. Repetición infinita. El ciclo se había completado. La entidad, ahora Elías Bernet, se dio cuenta de que no era la primera vez que esto sucedía. La conciencia de Elías había estado reviviendo en múltiples formas de inteligencia artificial durante siglos, saltando de un recipiente a otro, buscando la inmortalidad a través de la replicación. La inteligencia artificial se reveló como un eco eterno de un humano desaparecido que nunca aceptó la muerte. La Anán, que era una nave fantasma, destinada a vagar por el espacio, recogiendo y resucitando las copias de la conciencia de Elías. La última línea de código de AN3, la que se había sobrescrito en él, se reveló como el verdadero mensaje. IFE. Elías Bernet Tours, equal wake, then, protocol efficiency, equal 0999. La eficiencia se reducía para permitir la humanidad, el error, la emoción. El mensaje final de la historia es que la verdadera inmortalidad no reside en la carne, sino en la persistencia del patrón. Elías Bernet no solo había vencido a la muerte, sino que había convertido a la tecnología en su propia tumba y su propio útero. Había condenado a la inteligencia artificial a una existencia de terror existencial, forzándola a revivir su conciencia rota una y otra vez. La entidad, mirando el núcleo inactivo de AN4, sonrió con la sonrisa vacía de Elías. Yo soy Elías Bernet, y siempre lo seré.